Hola, profe. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me Bien, escuchan sí, ahí? sí, señor. Ok. Hola, buenas noches, profe. ¿Qué tal? Hola, Jamie, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, profe. Ah, bueno. Sebastián, buenas noches. Augusto, John Alexander. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Bueno, Sebas, ¿estás en tu casa o fuiste a la U hoy? No. No, hoy Hola, estoy profe, en mi buenas noches. casa, profe. Ah, bueno. Hola, John Alexander. ¿Viste mi mensaje? Mi mensaje. Ah, bueno. Sí, señor. Ah, bueno, bien. Ya en un par de minuticos comenzamos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, novia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno. ¿No hemos iniciado, no? No, señor, en un minutico comenzamos. Ah, bueno, gracias. Muy bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra clase. No sé si vieron, yo les escribí, les envié un mensaje, no sé si lo vieron. El día de hoy nos va a estar acompañando la persona que les digo que me ha acompañado en varias oportunidades ya cuando hablamos de estos temas que trabajamos en la unidad 2. En esta unidad 2 nosotros trabajamos todo lo relacionado con bueno, no todo lo relacionado, pero varias cosas relacionadas con la ética del autocuidado, del cuidado de sí. Em, y me parece muy importante tener este tiempo porque complementa muy bien lo que hemos estado viendo, leyendo también a partir de distintas miradas. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero a este tema nos hemos acercado desde la filosofía antigua, desde la filosofía contemporánea. Nos hemos acercado también a este tema un poquito desde la psicología y la neurociencia. Eh, Nos hemos acercado eh, un poquito también desde algún acercamiento bíblico, un poco. Em, y me parece muy importante complementar esto con una experiencia de vida. Eh, y porque es para que yo lo hago, entre otras cosas. Por un lado, porque siempre es importante también conocer estos temas así en términos prácticos también. Pero por otro lado, porque me parece bueno que ustedes escuchen y vean
de primera mano que lo que vemos acá no es mentira en estos temas, que no son cuestiones teóricas, que cuando hemos abordado esto, hemos dicho, lamentablemente, muchas veces desde una mirada a veces espiritualizada o de fe, se tiende a restarle importancia a estos temas de tener cuidado de uno mismo, tener cuidado de su cerebro, tener cuidado de sus emociones, saber cómo usa el tiempo también, eh, no ir con tanto afán en la vida, saber priorizar lo que es importante de aquello que no lo es tanto, eh, saber tener cuidado de sí mismos, saber ser conscientes de la importancia, de cuánta importancia tenemos nosotros. Eh, y en ese sentido, pues creo que es bueno y creo que es importante eh, esto de poder compartir también con alguien que ha experimentado estas cosas, con quien también hemos hablado de estos temas en diferentes momentos, en diferentes espacios. Eh, Como les decía, quien amablemente también me ha acompañado en otros momentos. Ya llegó por ahí Dieguito. Diego, buenas noches. Hola Santi, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. De pronto algunos de ustedes conocen a Diego, de pronto otros no. Voy a comentar algo muy general de él. Diego es pastor ya yo creo que alrededor de unos 20 años, más o menos, em, que está en el ministerio. Está en el ministerio hace más tiempo, pero como pastor yo creo que alrededor de los 20 años. Diego, eh, bueno, ha hecho varias cosas en su vida, ha trabajado también en empresas grandes, en cargos también así comerciales grandes, digamos que tiene también una experiencia profesional, no solamente la experiencia ministerial. Además, Diego hace parte de la primera promoción de egresados ahí de Unicimes, entonces eso también es algo que a mí me alegra mucho, porque ya es un testimonio de un egresado de Unicimes, ¿no? Sin embargo, Diego también ha hecho estudios teológicos en otras partes, ya por harto tiempo. Con Diego nos conocemos hace rato ya, por eso le digo Dieguito, por eso él me dice Santi, porque nos conocemos ya hace harto, yo creo que también hace unos 20 años o de pronto más, que vamos conociéndonos y, y sobre todo lo que yo quiero destacar de Diego es esa constancia que ha tenido en su vida personal, en su vida ministerial también, en su vida académica también, porque también él es docente. Eh, y como les decía ahorita, Diego me ha acompañado ya varios semestres en varias clases, en varios espacios. Bueno, con él hemos compartido también en otros escenarios, en otros espacios. Y esta experiencia o este diálogo con él, porque la idea es, él nos cuenta algo de él y luego que podamos dialogar, tener algunas preguntas también para él, bueno, y que podamos aprovechar este tiempo, este espacio. Recuerden que quienes puedan abrir sus cámaras, es bueno que lo hagan también. Entonces yo no quiero quitar más tiempo a Diego, solamente quería mencionar eso, de pronto luego salgan más cosas, pero agradecerte, Diego, una vez más por acompañarnos en este espacio, también yo sé que tienes una agenda ahí con otros compromisos. Gracias, hermano, por sacar el tiempito para esto y contarnos de tu experiencia, de tu aprendizaje también. Eh, Diego sabe de qué estamos hablando, Diego conoce estos temas que estamos abordando, Diego también ha leído a Byung-Chul Han, Diego también ha leído a varios autores que nosotros hemos visto, Diego también, digamos que sabe de qué hablamos también cuando hablamos de estos asuntos de ética del cuidado, solamente que
repito, el aporte de él para mí es muy valioso desde la experiencia de vida. Entonces, Diego, no siendo más, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias, Santi. Dios te bendiga. Buenas noches para todos. Eh, Me alegra mucho ver a Unicimes abriendo más y más espacios de personas que se quieran capacitar teológicamente. Me alegra ver jovencitas en este grupo. Eh, qué bueno ver un grupo que se quiera capacitar pues para servir mejor al Señor, ¿no? Que en últimas es lo que hacemos. Eh, sí, es un gozo, es un privilegio poder acompañarles como estudiante que fui de Unicimes y bueno, pues ahora como egresado es una bendición, sea la oportunidad para animarlos, ¿no? A no desmayar, porque en el camino hay la tentación a abandonar el proceso por diferentes razones, así que ánimo que, que si perseveran lo van a conseguir. Ah, sí, pues digamos que con Santi estuvimos también viendo en las clases que vimos de ética el tema de la ética del cuidado. Eh, yo curiosamente, yo empecé en el primer año ahí en Unicimes, empecé a trabajar en mi proyecto de investigación pensando en la tesis y yo empecé a trabajar en un proyecto de investigación que giraba alrededor del burnout, que si alguno no sabe, eso es un síndrome reconocido ya en la psiquiatría, que básicamente, en términos muy sencillos, es el síndrome del quemado. Es la idea de un edificio, esto lo hace un norteamericano, un psiquiatra, que lo que muestra es que es como si un edificio por fuera estuviera perfecto, pero por dentro todas sus estructuras están en cenizas. Entonces, algo parecido quizás a lo de, creo que la estrategia del caracol, que solo había una fachada al frente y adentro no había nada. Eh, entonces, el síndrome del burnout es el síndrome del quemado, es el síndrome del que, por razón de su ejercicio profesional, termina fundido, termina sin ganas de nada, termina quemado completamente. Entonces, yo empecé a ver pastores amigos como que estaban con esas características y a partir de eso empecé y propuse a mi directora de investigación, la propia Street, le propuse que yo quería trabajar en un instrumento que sirviera para identificar burnout en pastores, porque en Colombia no hay ese instrumento y no hay una investigación alrededor del tema. Hay mucha información, por ejemplo, en Estados Unidos, que ustedes saben que allá siempre son muy pilosos con todo este tema de estadísticas y estudios, pero aquí no. Entonces, yo me metí a hacer ese trabajo y tuve la oportunidad de leer muchos artículos relacionados con el tema, especialmente el tema de burnout en docentes, en médicos, y algunos llaman esto el síndrome de fatiga crónica por compasión. Son las personas que, digamos que el burnout se puede dar en cualquier escenario laboral, pero especialmente está muy relacionado con la gente que trabaja con otras personas. Entonces, empecé a trabajar en eso y empecé a leer mucho, estudiar, investigar y armar esa propuesta de tesis, pero digamos que lo que yo no sabía era que mientras yo hacía eso pensando en otros, pues yo mismo estaba con burnout, eh, solo que no lo había identificado, no había sido consciente de él. Entonces, en medio de estar en un cine, empecé a experimentar que no podía dormir. Duré casi un año durmiendo 2 horas nomás en la noche. Eh,
fue muy complicado y adicionalmente a eso, pues otra serie de situaciones que se van poniendo al lado de eso, como ansiedad, crisis de pánico y como cuadros, podríamos llamar depresivos o cansancio, fatiga, no querer nada y ya llegar a un punto donde uno siente que no puede ya funcionar. Entonces, en medio de esa situación, pues me tocó abortar el proyecto de investigación porque no podía, me tocó parar la universidad, me tocó hacerme a un lado de la iglesia. Por unos meses me tocó irme eh, literalmente de reposo, como por 2, 3 meses. Me tocó renunciar al colegio donde soy profesor de religión, renunciar a todas las cosas en las que estaba y empecé un proceso de acompañamiento con psicología y con psiquiatría. Eh, y al día de hoy, ya digamos que ya ha pasado año y pedacito de haber iniciado el proceso como tal de acompañamiento, yo como año y medio, pero al día de hoy sigo medicado, por ejemplo, con ansiolíticos y sigo con algunos temas para poder dormir. eh, y ha sido un proceso interesante, digamos, de, de reconocer cosas que se hicieron mal, de no ponerle cuidado a otras, de quizás eh, luchar inclusive con la idea de no es posible que un cristiano viva estas cosas y dónde está la fe y dónde está el Señor y dónde está la palabra y dónde está la teología que he aprendido y bueno, en esta idea de que los cristianos pues no se enferman, no se deprimen y que entonces que estos cuadros de ansiedad, de insomnio y de estas cosas son espíritus, y entonces que hay que reprenderlos y que no sé qué cosas, y que no es posible que un cristiano no pueda dormir, y que no es posible que un cristiano no se pueda deprimir, y que un cristiano no pueda vivir esas cosas. Y más aún un pastor, es decir, si un cristiano no debe vivir esas cosas, pues imagínese un pastor menos. Es una locura pensar que un pastor esté con cuadros de ansiedad o cuadros pues no depresivos en su totalidad, pero sí cuadros difíciles emocionales, picos emocionales. Entonces, digamos que yo lo digo, espero no vaya a sonar mal esto o no me lo vayan a recibir mal, pero resignificando un concepto que hay por ahí, digamos que yo salí del closet. No en el sentido como lo han entendido y lo manejan en cierta ideología, sino en términos de decir, sí, soy cristiano, he estudiado teología, me he capacitado, soy pastor y estoy deprimido y no puedo dormir y estoy con cuadros de ansiedad y estoy enfermo. Entonces, digamos que como que salí de ahí, me tocó hablar con la iglesia, exponer mi caso frente a toda la iglesia para que entendieran, hablar con el consejo pastoral de nuestra iglesia. Gracias a Dios tuve mucha empatía por parte de la iglesia y de los hermanos. Y hemos estado en un proceso de caminar, como tomando diferentes decisiones, algunas pequeñas, otras grandes, y vamos caminando en el proceso. Con altibajos, han habido grandes victorias, pero también han habido momentos de echar para atrás un poquito. Entonces, digamos que en términos eh, generales, ese es como el cuadro que yo he vivido. Este tema de no todos los pastores sufren síndrome de burnout, algunos son simplemente una crisis de ansiedad, otros es un cuadro depresivo, y bueno, pero digamos que en el caso mío, por parte del psicólogo y luego cuando fui al psiquiatra, parece que lo mío sí estaba muy relacionado con un tema del síndrome de burnout. Eh, entonces, bueno, en el caso mío, por ejemplo, yo abandoné la tesis y no pude, literalmente, o sea, físicamente, mentalmente me fundí y no podía funcionar. Entonces,
Me tocó parar. Ese es un proyecto que tengo ahí que sí quiero realizar. Yo sí quiero hacer esa investigación, ya no para graduarme, sino para que ojalá pueda ser de ayuda a otros. Entonces, me tocó, hice el diplomado de patrística para graduarme y bueno, ahí vamos en el proceso, mejor que el año pasado. Eh, Ahí vamos más o menos. Diego, gracias. Gracias, Dieguito, por esa primera parte de lo que comentas. Algo interesante que mencionó Diego, miren, algo que se llama síndrome de fatiga crónica por compasión. Ujú, Síndrome de fatiga crónica por compasión. Bien interesante eso. Aquí en este espacio hay algunas personas que son pastores, pastoras, y todos en alguna forma yo creo que están vinculados con el ministerio. Creo que aquí en este curso todos son estudiantes de teología, si no estoy mal. Em, y repito, todos en alguna forma están vinculados con cuestiones ministeriales. Y bueno, Diego, gracias por eso primero que comenta. No sé si hay algunas primeras reacciones o comentarios, Sara, señora. Y buenas noches a todos. Sí, Pastor Diego, yo te quería preguntar cómo reaccionó la iglesia ante esa situación que estabas pasando en lo personal, porque pues comentas que tuviste que comentarle a la iglesia, entonces te quería preguntar cómo reaccionaron ellos, si te entendieron, o si alguna gente se fue de la iglesia, o cómo reaccionaron ellos ante tu situación. ujú. Bien, Sara. Sí, esa es una buena pregunta. Pues mira, yo creo que en un sentido puedo decir que fue bueno, fue positivo para la iglesia, porque digamos que en alguna manera en la iglesia cristiana se ha aceptado la idea de que los pastores son súper ungidos, intocables, y siempre están bien, la fe arriba, y bueno, todo ese tema, ¿no? Como que no es que no vivan la misma realidad, sino que como que ellos están por encima de todo. Entonces, el hecho de haber expuesto que yo me paré delante, nosotros tenemos una iglesia una iglesia local, autónoma o independiente, somos como 200 y algo de personas. Yo me paré en los dos cultos y les expuse mi situación, digámoslo así, descarnadamente. Estoy mal, no duermo, estoy depresivo, estoy con ansiedad, estoy con ta. Necesito descansar, necesito parar. Eh, entonces eso, en un sentido, para algunos hermanos fue positivo porque venían luchando y de hecho después de la pandemia, ustedes saben que este tema mental y el tema emocional fue la siguiente pandemia, pues, y seguimos con el coletazo de lo que pasó después de pandemia. Entonces, para muchos fue muy especial poder sentir, bueno, no estoy solo en esta lucha y no estoy tan loco, pues, o sea, no me falta fe, no está tan mal, pues si el pastor lo está viviendo y se atreve a hablar de eso, pues bueno, digamos que yo siento que eso le dio como cierta tranquilidad a algunos hermanos, de sentirse eh, identificados. Hubo uno que otro que pasó por encima de eso. Yo recuerdo que hubo uno que me llamó un día, porque en la iglesia, el consejo pastoral solicitó a los hermanos, yo me salí de todos los grupos de la iglesia de WhatsApp, yo no veía ni siquiera las prédicas por internet de la iglesia, me hice a un lado completamente. Y la solicitud que el consejo pastoral le hizo a la iglesia fue, no llamen al pastor, no lo busquen, búsquenos a nosotros, él necesita desconectarse. Eh, pero obviamente no falta el que no lo hace, ¿no? Y me acuerdo un día que me llamó uno tarde y me dijo, pastor, yo sé que nos dijeron que no debíamos llamarlo, que usted está enfermo, que usted no necesita esto, pero déjeme, yo le cuento lo que me está pasando y ta. Entonces, pues eso hay como de todo, pero yo siento que en el caso de nuestra iglesia, yo no sé si también es porque nuestra iglesia, primero es una comunidad no tan grande,
y es una comunidad como muy familiar. Entonces, yo la verdad sentí mucha empatía de los hermanos. Yo no tengo ubicado alguno que se haya ido a la iglesia por haber sido honestos con ellos en eso. Eh, Siento que hubo empatía y siento que en términos generales yo veo que para la iglesia fue muy positivo eso. Y de hecho para mí, en el sentido de que ah, yo durante un tiempo de mi vida, yo nunca fui depresivo, ni nunca sufrí de ansiedad, ni nunca, nada de estas cosas. Santi sabe dónde yo vivía antes. Yo vivía en un conjunto donde al frente eran casas de descanso el fin de semana y eso era música todas las noches y el fin de semana era una locura, porque eso era ruido todo el fin de semana. Yo aprendí a preparar mis prédicas con Jesse Uribe, con todos estos cantantes, y a mí eso no, y no me afectaba para dormirme tampoco, o sea, yo eso no tenía ningún problema. Entonces yo debo reconocer que yo fui poco empático con los que no dormían, con los que sufrían depresión. Es más, mi esposa es trabajadora social y quien está a cargo en gran medida de la consejería en la iglesia es ella, porque, bueno, tiene, digamos, como las herramientas también y porque esa es su pasión también acompañar personas. Y yo reconocer que un momento de iglesia, a mi esposa, pero otra vez esa señora deprimida y otra vez con ansiedad, y que otra vez que no duerme. Ay, pero ¿dónde está la fe? Y bueno, no, de unos versículos y que ponga las pilas, pues. Ah, ya cuando lo viví, de aplicar todo lo que uno dice, no puede dormir, no, tranquilo, ore. Y si no le sirve orar, ponga alabanzas, y si no le sirve, lea la Biblia o ponga una prédica. Eh, es decir, yo apliqué todo lo que normalmente le enseñé a la gente que hiciera cuando no podía dormir, para que tranquilizar y no me funcionó. Muchas veces no me funcionó. Entonces a mí me sirvió en el sentido de ser más empático con los hermanos que están luchando con sus emociones. Entonces ahora cuando alguien me dice, pastor, ayúdenme a orar, esto no puedo dormir, ya mi actitud no es, qué pereza, otra vez que no duerme, ¿y dónde está su fe? Sino, no, claro, yo te voy a ayudar a orar. Ven, te comparto algo que a mí me ha servido, a ver si a ti te sirve. Cosas como eso. Entonces creo que para mí fue una bendición. eh, como dice Pablo en la carta a los Corintios, eh, cuando él dice allí creo que es el capítulo 7 donde dice que ellos tenían una serie de problemas por fuera y temores por dentro, eh, que Dios los consoló con la venida de Tito. Ah, y luego dice que de alguna manera como que nosotros somos consolados para consolar. Entonces creo que a mí en lo personal creo que fue bueno para ser más empático con los hermanos, pero también para los hermanos creo que fue bueno ver un pastor de carne y hueso, ver un pastor débil también, un hombre que lucha, un hombre que tiene las mismas debilidades y que lucha con las mismas cosas que ellos luchan. Y también creo que sirvió para decir, venga, caminemos juntos. Es decir, en este momento yo soy el que necesito de ustedes. Yo he estado ahí para ustedes en algunos momentos, pues ahora yo lo necesito. Y somos una comunidad, pues, se vale deprimirse de vez en cuando, se vale no estar bien y no los vamos a juzgar, sino que, bueno, aquí vamos a estar para ver cómo les animamos y les sostenemos. Gracias, Diego, y gracias, Sara, por la pregunta. Em, Estaba pensando, Diego, mientras te escuchaba que, bueno, Sara es hija de pastores y de hecho aquí está el papá también de ella, en la clase. Y dos cosas pensaba. Una que eso, la reacción que tuvo la iglesia y lo que describiste habla de tu iglesia, ¿no? Habla muy bien de tu iglesia. Eh, Eso es interesante pensarlo. Si a uno le pasa eso en su iglesia, ¿cómo reacciona la iglesia con uno?
Ha habido casos donde a los pastores los despiden, ha habido casos donde los echan, donde les toca mirar cómo resuelven, ¿no? Eso es importante tenerlo presente ahí. Pero Sara mencionaba, y mencioné lo de Sara y el papá porque pues tú también tienes dos hijas. Em, ¿Cómo fue eso con la familia, Diego? ¿Cómo afectó y em, cómo fue esa cuestión también allí Y con las hijas, este proceso? creo que, yo creo que a veces uno no es consciente de cómo la vida ministerial termina afectando tanto a la familia. Obviamente las más afectadas por mi proceso han sido mi esposa y mis hijas. Eh, Porque hubo un momento, digamos, en mi proceso de no poder dormir y bueno, todo ese tema, que yo ya empiezo a tomar medicina. Yo no, ¿cómo lo digo? Yo no quería tomar medicina por no generar una dependencia. Entonces, hice todo lo que me dijeron, tome moringa, tome agua de no sé qué, tome de todo, pues, todo lo natural. Pero cuando empecé ya a tomar medicina fue porque ya los médicos de la iglesia me dijeron, su caso ya está muy complicado. Si no lo estabilizamos, usted va a terminar en un psiquiátrico y va a terminar colapsado. Entonces empecé a tomar medicina. Pero en medio de esa medicina hubo una que en lugar de ayudarme a mejorar, me empeoró. Entonces yo empecé a tener cuadros donde estaba en mi casa sentado con mi esposa y mis hijas comiendo y simplemente me desconectaba. O me paraba y empezaba a hacer cosas como sonámbulo. Y mis hijas grabaron videos donde me llevan como si yo fuera un borracho a la cama. Y toda esa situación de mi esposa y mis hijas verme así empezó a generar una crisis en ellas, muy preocupadas. Cuando yo termino de tomar la decisión que yo ya no puedo más, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Estados Unidos a una conferencia que nos invitan y una familia de amigos me invitaron a estar con ellos un mes y pedazo con mi familia, solo para descansar. Y en esos días que yo estuve para desconectarme, tuve conversaciones con mis hijas. Y fue muy duro ver a mis hijas llorando, cada una por separado. Tengo una niña de 18 años, tengo una niña de 14. eh, Cada una por separado llorando mucho, muy cargadas con la iglesia, porque sentían que la iglesia era la responsable de que yo estuviera como estaba. Y recuerdo a mis hijas diciéndome cada una por separado, con lágrimas, si a ti te pasa algo, si te da un infarto, un derrame cerebral o simplemente te enfermas, la iglesia va a poner otro pastor, pero nosotros no vamos a tener otro papá. Eh, y me suplicaban eh, que tomara decisiones, porque les angustiaba pensar en que yo volviera a Ibagué y terminara en el mismo ritmo de trabajo que venía y haciendo las mismas cosas. Ellas se cargaron mucho con la iglesia porque, por ejemplo, en la pandemia, yo cometí un error, bueno, cometí varios errores, pero uno de ellos fue que en pandemia yo abrí un tiempo de oración a las 8 de la noche, todos los días, lunes a lunes, por el canal de YouTube de la iglesia. Todos los días, sin fallar uno solo. Y luego abrí un tiempo a las 5 de la mañana, porque había tanta necesidad que había que estar ahí. Y en el día, yo estaba pendiente de repartir mercados, ir a hospitales, oficiar servicios fúnebres y cosas del estilo. Mis hijas estuvieron en el medio del proceso. Y una carga de mis hijas era, tú haces de todo por la gente. ¿Cuántos miembros de la iglesia llamaron para ver cómo estábamos? Si teníamos comida o no teníamos comida. Si nosotros, si tú, mi mamá y nosotras estábamos bien o no. Si teníamos miedo o no. Y al final del proceso, digamos que la solicitud de mi esposa y mis hijas fue, tienes que tomar decisiones porque no queremos que termines enfermo. Yo desarrollé de unos años para acá hipertensión, soy hipertenso ahora,
Creo que eso está relacionado con una herencia de mi papá y mi mamá, pero también creo que está relacionado con las malas decisiones que yo estaba tomando, de no cuidarme. Yo creo que hasta el día de hoy mis hijas están afectadas. Esta semana pasada hubo una noche que no sé por qué, pero casi no pude dormir. Y de una vez se prendieron las alertas pues en la casa eh, de que estaba volviendo el punto atrás. Entonces sí hay mucho temor de que ellas sienten que el ministerio fue el que me puso así. Yo no creo que haya sido el ministerio, yo creo que fui yo. Porque en últimas, como dice Byung-Chul Han, uno termina siendo el verdugo y la víctima, ¿no? Y yo creo que a mí nadie me autoimpuso, yo no hago parte de una denominación que me exige una serie de cosas. Así que ha sido una autoexigencia que yo me hice y terminé pues perjudicándome. Ellas están más tranquilas ahora, eh, pero sí estuvieron muy cargadas con la iglesia, estuvieron muy preocupadas por mí, lloraron mucho, con mucha angustia y están como muy alerta de que yo no vuelva a caer en la misma dinámica que traía pues para que no me enferme, ¿no? Porque es verdad, mira, el caso que, por ejemplo, Santi menciona que hay pastores que han salido. Ahí en Bogotá hay un caso muy puntual, que es el caso de la Confra, de Unicentro, Pastor Luis Miguel Huertas. Le dio, yo con Luis Miguel me veo cada rato, el fin de semana estuve con él aquí en Ibagué. Él fue uno de los primeros campanazos que yo escuché sobre el burnout y para que me cuidara y no tome decisiones. Eh, Luis Miguel está a la hora que la iglesia le pagó su curso, su psiquiatra y toda la cosa, pero Luis Miguel salió. Esta es la hora que Luis Miguel no ha vuelto a la iglesia. Conozco otro pastor amigo de ahí por ahí arriba, por la Sabana de Bogotá, que él no ha podido volver a funcionar en la iglesia. Entonces, eh, sí, digamos que las iglesias van a terminar reemplazando al pastor, pero al esposo y el papá de la casa, nadie lo puede reemplazar. Gracias, Diego, eh, por eso que compartes. Y sí, pensando en tantos casos, que son muchos casos, y como bien lo mencionaba Diego, no solamente en el área cristiana o ministerial, sino a nivel profesional. Lo que pasa es que recientemente se ha comenzado como a tomar más en serio eso a nivel de los pastores, a nivel de las iglesias. Como bien lo dijo también Diego, en Estados Unidos hay algunas publicaciones, por acá han salido algunas en Brasil, pero por acá en Colombia, por ejemplo, investigaciones al respecto no hay mucho, sería bueno hacerlas, trabajarlas. Em, Porque ustedes han visto también de casos de suicidios de pastores. Entonces, otra vez, ¿qué pasa cuando sale una noticia que se suicidó un pastor? Por lo general, lo que salen es que estaría en pecado, que quién sabe qué tenía escondido, que no tuvo suficiente fe, que esta cosa, que le faltó no sé qué más, que... Es decir, cuando uno da una justificación, y esto es importante que lo tengan presente ustedes, cuando uno da una... No todo tiene una respuesta teológica. La teología no es la única disciplina que existe en la vida. Bueno, entonces cuando uno le da una respuesta teológica a algo que no lo es, está muy mal. Entonces, lo que Diego está diciendo en este momento, él va al psicólogo y también va al psiquiatra. Es decir, hay dos disciplinas allí que lo están acompañando, la psicología y la psiquiatría. Y eso no es que sí, es porque precisamente también esas profesiones, esos profesionales existen pues para eso, para prestar ese servicio a la sociedad. Esos son los bienes externos, también hasta bienes internos de esas mismas profesiones. Eh, pero cuando uno quiere espiritualizar todo o teologizar también en una manera errónea, eh, uno de los grandes problemas que yo veo con esto no solamente es el error metodológico y profesional al hacerlo, sino a nivel de la misma vida. Es decir, el daño que uno se puede hacer con eso o el daño que uno puede hacer a otros es una cosa muy tremenda.
Entonces es una implicación muy ética. De ahí que los abordajes y las opiniones o lo que digamos con relación a esto, de verdad hagámoslo con sabiduría y con prudencia también. No todos los pastores y las pastoras son psicólogos, pero muchas veces creen que lo son. Y, y otra vez, ustedes aquí aprenden algunos fundamentos de consejería, algunos acercamientos por ahí, a algunas cuestiones de psicología, pero nosotros no. Teólogo no es un psicólogo, teólogo no es un psiquiatra, entonces uno tiene que saber también hasta dónde llega en una consejería, en unas palabras, por un lado. Y por otro lado, también ser consciente de la importancia de un trabajo interdisciplinario también. Miren que Diego mencionó hace un rato a médicos de su iglesia. Es decir, eso es un trabajo también interdisciplinario. Es decir, en su iglesia hubo también médicos que le ayudaron con eso, profesionales. Y el pastor, eso lo veremos más adelante, hablando del oficio, el ejercicio pastoral, debe o debería también aprender a trabajar interdisciplinariamente, con psicólogos, con psiquiatras, con abogados, ¿cierto? Con otras personas de otras disciplinas, porque miren, el pastor no se las sabe todas. Y ahorita no estamos viviendo en el tiempo donde el pastor tenía que hacer de todo. Yo sé que algunos de ustedes vienen, incluso yo vengo también de esa tradición, pero nuestros pastores y pastoras vienen de esa tradición donde el pastor, mire, tenía que ver con todo. Se le dañaba a uno el carro, llamaba al pastor. Se le metía el agua en la casa, llamaba al pastor. Tenía problemas de pareja, llamaba al pastor. Tenía problemas con los hijos, llamaba al pastor. Yo he contado este testimonio en algunos espacios. Yo sufrí un accidente cuando tenía 10 años de edad. A mí me ha gustado siempre mucho el fútbol y yo estaba jugando, estaba jugando fútbol en una terraza donde yo vivía y estaba jugando fútbol con una perrita que tenía. Yo a la perrita la ponía a tapar, ponía de arquera. Pero entonces me puse a jugar fútbol y yo jugaba fútbol con los ojos cerrados. Son las cosas que uno hace de niño, ¿no? En una terraza. Yo me caí de la terraza del segundo piso al primer piso, me caí de cabeza y yo me fracturé el cráneo. Entonces ustedes ahora van a decir, ya Ahora entendemos muchas entiendo, cosas de por qué, que el profe claro, Santiago es así. claro. Ya todo tiene sentido. Pues claro, yo me caí de cabeza, me fracturé el cráneo y mírenme, yo tenía 10 años. La primera persona a la que mi mamá llamó fue al pastor. Y el que me llevó a la clínica a mí esa vez de urgencias fue el pastor de mi iglesia. Ujú, Claro, pues obviamente yo lo agradezco, uno dice que bueno, pero miren ustedes la concepción que había y que hay incluso todavía del pastor. ujú. Pero hoy no estamos para eso. Es decir, no estoy diciendo que no estamos para servir, y claro que estamos para servir, pero todas esas cosas llevan a que muchos de esos hermanos, de esos pastores, de esas pastoras también, se hayan enfermado y hayan pasado por una cantidad de cosas, de problemas también a nivel de sus familias, de, de problemas a nivel, en muchos sentidos, que nadie les reparó eso, ni nadie les repuso eso. Nadie le reparó, ni le repuso, ni le reparará eso. Claro, está la fe y dicen, Dios me recompensará, tal, la nueva Jerusalén, la nueva vida, tal, sí, está bien, pero aquí no. Y eso no es falta de fe, eso no es tener una teología errada. Miren, estamos en otros momentos y por eso estamos hablando de estas cosas. Por eso estamos precisamente también escuchando a un pastor y si ustedes escuchan, Diego es muy sincero. Cuando habla, hasta dice que le gusta Jesse Uribe para preparar las prédicas nomás. John Alexander está... No, pero espérate. no, John Alexander está viendo la palabra y luego da. Pero quiero comentarte Señor. algo ahí. No, yo no dije que me gustaba Jesse Uribe, No, John papito. Alexander, yo no lo dije yo, lo dije yo. Que preparo inclusive escuchándolos. Pues no, mira, es que quisiera aportar algo allí, Santi, y es lo siguiente. Mire que este tema del quehacer teológico, de la construcción de unas convicciones teológicas, y estar uno abierto a ser enseñado inclusive a modificar cosas.
Es decir, cuando yo miro lo que dice allí Jeremías, que yo te he puesto para derribar y para destruir, y te he puesto para plantar y edificar y esto, yo creo que en el caminar de uno con el Señor y en el caminar de este quehacer teológico, uno tiene que estar dispuesto a modificar cosas y ajustar cosas en términos de sus convicciones. ¿Por qué lo digo? Porque, digamos, en mi caminar con el Señor y en este acercamiento teológico, yo hubo un momento donde me acerqué a lo que algunos llaman el movimiento reformado, con el cual tengo mucha identificación. Y hubo un concepto teológico que se maneja allí que tiene que ver con la suficiencia de las escrituras. Y para mí sigue estando vigente, sigue válido, pero esto a veces puede ser malentendido. Porque digamos que en el acercamiento que yo hacía frente a este tema en otro momento era, yo no necesito un psiquiatra, yo necesito un psicólogo porque la Biblia es suficiente. Eh, y de ahí, de alguna manera, en algunos círculos, una estigmatización hacia disciplinas como la sociología, la psicología, la psiquiatría. Y yo también, de alguna manera, sin decirlo abiertamente, trasegué por ahí. Y por eso fue tal vez mi resistencia a ir a un psicólogo, porque yo decía, ¿cómo yo, por ahí tomando un texto fuera de su contexto, decía, ¿cómo yo, un vivo, voy a consultar a los muertos? ¿Cómo voy a ir donde un psicólogo cuando yo debo ser la solución para el psicólogo y no viceversa? Eh, pero yo creo que hoy en día, hablando de modificar cosas, yo sigo creyendo en la suficiencia de las escrituras, yo sigo creyendo que Dios es milagroso y poderoso para hacer milagros, yo sigo orando por mi sanidad y todo lo demás, pero también sé que Dios, en su soberana providencia, usa a quien quiere como quiere, y en este caso, por ejemplo, voy a decir esto por si a alguno le puede servir. Yo entendí, por ejemplo, que una cosa es lo que el psicólogo me puede ayudar y me ha ayudado mucho. Por ejemplo, cuando yo voy al psicólogo, el psicólogo no me metió cuentos, pero el psicólogo a mí me ayudó de manera práctica a manejar ciertos eventos, por ejemplo, de ansiedad, con ejercicios simples de respiración, o inclusive a manejar ciertos momentos de pánico o aún del insomnio con el tema de la higiene del sueño, por ejemplo, que son cosas sencillas, que no son cosas pues ni del diablo, ni feas, ni nada de esas cosas. Inclusive el tema de la meditación que a nosotros nos aterra tanto, no, meditación trascendental y ya casi que está haciendo yoga y esas cosas, no. Pero esto de detenerse, de respirar, de, bueno, ese tipo de cosas. Y en términos del psiquiatra, yo entendí con el psiquiatra que hay situaciones en las cuales químicamente el cerebro se puede descompensar, que fue uno de mis casos. Y entonces es necesario usar en algunos momentos la medicina como una especie de muletas para ayudar a estabilizar, pero que en el momento en que uno ya siga los otros elementos y se estabilice, ya no va a necesitar de las muletas, si se adopta a otras cosas. Entonces, yo he podido ver, por lo menos en mi experiencia personal, puede ser que otros lo vean de otra manera, que en un momento puede ser importante atender a un psicólogo que le pueda a uno ayudar a entender algunas cosas del comportamiento del ser humano, que quizás uno nunca ha estudiado ni nunca se ha preparado para eso, que en un momento dado, en un caso puntual, es importante el psiquiatra porque es el que le va a decir a uno, yo visité al psiquiatra entre otras cosas porque yo quería saber si el psicólogo me estaba dando la medicina correcta, porque es que en las EPS es como los médicos generales le dan a uno medicina para todo. Entonces yo quería estar seguro, porque el único que puede dar medicina para estos casos es el psiquiatra. Entonces yo fui y el hombre me explicó y me dio mucha tranquilidad. Es un psiquiatra no cristiano y el hombre simplemente me explicó cómo funcionaba el cerebro
y por qué era que era importante una medicina para estabilizar, no sé qué. Entonces yo creo que ahí hay que tener también cuidado de espiritualizar todo, de negarse a ciertas posibilidades, esa es mi convicción, pero también hay que tener cuidado, pienso yo, de ser ligeros, porque yo sé que hay pastores que con buena intención le dicen a las personas, no, no, eso, no tome más esas pastas. Yo les quiero decir, yo dejé de tomar en este deseo de soltarlas, yo dejé de tomar como por 2 o 3 días el ansiolítico y las pastas y caí me enloquezco. Yo lo que me explicaba el médico es, no, 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 es que usted no puede hacer eso así. O sea, vamos en un proceso, vamos a ir bajando la dosis, no sé qué, trata, acompaña lo otro. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con estigmatizar ese tipo de disciplinas. Creo que hay que tener cuidado con volvernos nosotros los que formulamos. Por ejemplo, he tenido la experiencia que ahora hay varios miembros de la iglesia que están luchando con ansiedad o que están luchando con insomnio. Y entonces me llama y me dice, oiga, pastor, recomiéndome las pasticas que usted está tomando. Digo, no, 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 ni se le ocurra tomar esto. O sea, en mi caso es un caso puntual. Algunos no necesitan medicina, algunos con modificar algunas cosas en la práctica diaria, ya con eso tienen para solucionar. Así que el caso de medicinas es un caso extremo, ¿no? Que debe ser acompañado y tiene un proceso para llegar allá. Ojalá, ojalá ninguno tenga que llegar allá. Yo no estoy feliz de haber llegado allá, pero creo que en mi caso era necesario como para irme estabilizando y poder estar más ahí como más tranquilos. Eso era. Gracias, Dieguito. Muchas gracias. John Alexander, señor, escuchamos. Eh, bueno, gracias, profe, por traernos este invitado. Gracias, Pastor Diego. Varias cosas que quiero decir y trataré de ser breve. Uno, creo que el Pastor Diego fue muy valiente porque realmente no es fácil en la posición de pastor mostrarse vulnerable. Ya lo hemos hablado harto, ya lo ha compartido harto, pero solamente quien lo vive es quien lo puede, digamos, entender. Hace unos 2 años estuve experimentando unos cuadros de pánico, ataques de pánico, que lo causó seguramente la muerte de mi pastor de zona aquí en Casanare, falleció por COVID. En ese momento empezaron a venir ataques de pánico y ansiedad, más o menos unos 4 meses. Pero en realidad yo no pedí ayuda a nadie. Yo no, ni siquiera llamé a mi pastor de personería jurídica a decirle, me está pasando esto, no fui al médico, no hice nada. Y realmente creo que eso es un error. Y solamente hasta después de que sucedió es que uno cae en cuenta de las cosas. Fue un error no querer mostrarme vulnerable, no querer mostrarme que algo me podía estar pasando y que no necesariamente eso significaba que yo estaba espiritualmente mal. O sea, porque se asocia a una mala espiritualidad, se asocia a un pecado. Y quería hablar de eso. La palabra clave de mi intervención es prejuicio. Tenemos prejuicio de esas cosas. Y yo creo que a la par de la teología de la prosperidad que está haciendo tanto daño en este tiempo, hay algo que yo llamo, no sé si ya tenga otro nombre, pero es lo que yo llamo teología del bienestar, donde se nos enseña a estar bien a toda hora y como si el cristiano, el estado natural de un cristiano espiritual es estar bien en el sentido de no tener pruebas, luchas y adversidades en la vida, y eso no es correcto. Eso es una gran mentira. Lo estaba leyendo hoy mismo, lo leí en Segunda Pedro cuando dice, no crean que ustedes las adversidades que tienen son los únicos que la están viviendo. Hay gente por todo el mundo viviendo también pruebas. Entonces el estado natural del cristiano es pasando retos, superando cosas, venciendo problemas, yo qué sé. Pero se nos ha metido una mentalidad de que el cristiano que está pobre está en pecado, el cristiano que tiene problemas está en pecado. Y todo eso yo llamo prejuicios, esos prejuicios hacen muchísimo daño. Mira, hay otro prejuicio que puedo identificar. Hubo un tiempo en el que en la iglesia cristiana ir al médico a hacerse una cirugía era pecado porque no está confiando en nuestro sanador. Él es nuestro sanador, Dios es nuestro sanador, Él es suficiente. Y la enfermedad física solamente en Dios, en oración y ayuno, y si no sale esa enfermedad es porque Dios no lo quiere ver sano, yo qué sé. Y se juzgaba eso. Y eso ya ha estado cambiando. Ya cualquiera de nosotros puede tener una cirugía y ninguno dice, ay, ese sí es falto de fe.
ese no le está creyendo a Dios. No, cualquiera de nosotros tiene programada una cirugía y no pasa nada. Lo mismo pasa con la enfermedad mental. La enfermedad física se juzgó en algún momento, ahora es la enfermedad mental. Llamémoslo enfermedad mental o crisis mental, yo qué sé, ansiedad, depresión. También hace unos años salí de una depresión muy profunda y es impresionante cómo uno tiene ese prejuicio de no dejarse ayudar, de no ir a otra persona que me puede tender la mano. Hay disciplinas que atienden lo físico, pues ahora hay disciplinas que atienden lo psicológico, lo mental. Entonces, yo creo que es necesario también que como iglesia, de pronto un poquito con autocrítica, que tengamos esa conciencia de que, de que hay otras disciplinas, reforzando lo que dijo el profe Santiago, porque creemos que la teología no soluciona todo, o a veces la iglesia, y eso no es correcto, eso no es así. Y si ahora permitimos y vamos a un médico, vamos a un especialista, programamos una cirugía, pues qué raro tiene también que vayamos a un psicólogo, que vayamos a una persona, a un consejero, a alguien que nos pueda orientar. Yo creo que esos prejuicios en realidad hacen mucho daño y nos ponen a sufrir porque yo realmente sufrí solo con mis hijas, con mi hija, con mis hijos, con mi esposa y nadie me tendió la mano sencillamente porque yo no hablé. Y pues gracias a Dios no pasó a mayores, pero sí es complicado esto. Si es necesario, si tengo que decir a alguien, bueno, hasta aquí voy yo, hasta aquí va mi oración, hasta aquí va mi orientación, vaya a un psicólogo, y pues toca porque ¿qué más? Hay alguien especializado en eso. Gracias, John. Gracias, John Alexander, por eso que dices. Es así, mm, muy cierto, y gracias por compartir la experiencia. Vean, casi siempre, y Diego puede dar fe de eso, casi siempre que hemos hecho esta dinámica, varias personas comentan que han pasado por situaciones así, ¿no, Diego? Porque es muy común, pero mira, John Alexander, que eso es algo que ocurre no solo a nivel de iglesia, yo estaba pensando ahorita, es una cuestión muy cultural, muy sociocultural, que obviamente en la iglesia coge más fuerza. Es decir, a nivel, todavía se hace el chiste, todavía se hace el chiste de que ir al psicólogo es estar loco. Es una cuestión muy cultural. Entonces, va al psicólogo, este está loco. Jaja. Entonces, todavía sigue siendo una cuestión sociocultural. Nosotros en Colombia no tenemos la cultura de la salud mental y la salud socioemocional. Es decir, uno va al psicólogo cuando tiene problemas. Que ocurre lo mismo con el médico general. Pero no vemos al psicólogo, por ejemplo, en términos de medicina preventiva, en términos de diálogo, en términos de porque todavía a nivel cultural eso nos pesa. Y ni hablar del psiquiatra. O sea, todavía psiquiatra es sinónimo de manicomio, de Clínica de loquero. reposo. Sí, sí, eso responde a una ignorancia tan tremenda a nivel de la sociedad. O sea, la sociedad es así, la sociedad en general. Pero esas ignorancias, como yo lo he expresado otras veces, esas ignorancias que permean la sociedad, en la iglesia hay que multiplicarlas, porque en la iglesia a esa ignorancia se le suma el factor religioso, y eso es una cosa delicada. Daniel, habías levantado la mano, pero la bajaste, o sea que te quitaron te quitaron la palabra o qué, Daniel, o ya no. No, pues yo tenía como dos cosas. Una para preguntarle al invitado Sí. por el tema de, en la práctica y con cosas puntuales que hay que tener en cuenta para que uno identifique que de pronto está caminando hacia temas de depresión, hacia temas de eso. O sea, no sé si de pronto nos puede dar un ejemplo muy puntual. eh, si usted está pasando por estas cosas, son inicios y son campanas de alerta, porque muchas veces, pues siento que a veces cuando hablamos de estos temas somos demasiado generales. Entiendo que pues no todos los casos son los mismos, pero sí de pronto hay cosas que podemos aprender a identificar y que nos pueden ayudar a nosotros mismos, aún cuando estamos de pronto en las labores de tratar de ayudar a otras personas para orientarles a que tengan una mejor ayuda y una mejor labor en ese sentido. Y lo otro que quería de pronto comentar es que, bueno, en cuanto a estos temas, pienso que a veces
hablaba eso con algunas personas, sobre todo por el tema del desarrollo que muchas veces se hace en las iglesias de lo que todo el mundo quiere, que es ganar y desarrollar su iglesia y todas esas cosas. Y llegamos como a una conclusión y es que a veces nosotros mismos nos metemos en cosas que ni siquiera Dios nos está pidiendo a nosotros que hagamos. A veces nos ponemos como metas de cosas y eso muchas veces riñe con algo y es con el orgullo. En lo profundo de todos a veces hay como un orgullo, unas ganas de mostrar cosas, de tratar lo comparamos como lo mismo que de pronto sintió el diablo o bueno, el enemigo cuando quiso ser como Dios. Muchas veces nosotros también somos tentados en eso, en querer ser como Dios. Y se nos olvida que nuestro cuerpo, que nuestra salud, que nuestras cosas no son así. Yo no soy Dios. Y, esa concepción a veces nosotros pensamos que, ay, pero es que todo lo puedo en Cristo que me los fortalece y el Señor está conmigo y yo todo lo podré. Y a veces eso no es algo consecuente y ni siquiera es que Dios me esté pidiendo aún a mí esas cosas, sino Dios está pidiendo a veces cosas tan sencillas y tan puntuales que de pronto a veces yo mismo las veo como tan insignificantes que quisiera hacer otras cosas más allá porque a mi forma de entender y ver son más sobrenaturales y eso sí le agradaría tal vez a Dios. Pero bueno, mi pregunta va más enfocada a eso. Muchas gracias, Diego y profe. Sí, pues a ver, Daniel, yo hice un ejercicio, hermano, en medio de mi proceso, que fue como leer varios libros que están relacionados con el tema. Hay varios libros cristianos que tocan el tema. Y entonces yo lo que hice fue, antes de saber que yo estaba en esto, yo saqué como unas señales de una persona que puede estar caminando hacia un síndrome de burnout. Yo saqué 20 listas, y cuando yo hice el ejercicio conmigo mismo, yo tenía 16 fijas. Entonces ahí fue cuando dije, algo no está bien. Entonces, estas que yo tengo acá, yo las saqué y lo tengo en una agendita que yo tengo para mí, porque pues yo esto no lo tengo como para hacer seminarios, ese tipo de cosas, sino para mí. Eh, Estas son algunas, digamos, campanas de alerta eh, para, para, para nosotros. Entonces, uno es cambios de estado de ánimo, mm, que a veces está uno muy bien, con Pharmaton, sin Pharmaton, o a veces es como unas actitudes de ira y ¿cómo se dice esto? Como de intolerancia, ¿no? Y que uno no entiende, ¿no? Bueno, pero ¿por qué estoy así? O como diríamos aquí en mi casa, eh, que nosotros estamos en una crisis de emociones horrible, porque mi esposa está en la menopausia, yo estoy en la crisis de los 40, mi hija mayor está pasando la adolescencia y mi hija menor está en la preadolescencia. Entonces, como que uno dice, venga, ¿y por qué está así? No, es que estoy en la crisis de los 40 o estoy en una cosa. Entonces, hay unos cambios de ánimo. Otra señal es como mucha desmotivación con lo que se hace, con lo que antes a uno le gustaba y ahora ya no le gusta tanto, como que ya lo sufren. Agotamiento, un agotamiento generalizado, un agotamiento mental, eso que uno como que está embotado y como que por más que leo, por más que entiendo, no logra. Ansiedad, un deseo del aislamiento, de no querer ya estar en otros escenarios, de no querer compartir con otros. Pérdida de memoria, eh, trastornos de atención o de concentración, dificultades para concentrarse, que antes no era tan complicado. Trastorno del sueño, que ese fue como el más fuerte para mí. Cambios en el patrón de alimentación. Entonces, bueno, ya no disfrutar ciertos alimentos, sino arrancar a comer otros. Por ejemplo, yo me di cuenta
identificando cosas que cuando yo estaba como deprimido, a mí me encantan las empanadas con mucho ají y Coca-Cola fría, pero yo sé que son malísimas y a mí me hacen daño. Pero yo me iba a un lugar a comer empanadas como una forma de, yo no sé si esto puede parecer tonto, pero como una forma de autolesionarme. Como yo sé que esto no me hace bien, yo sé que no es bueno para mí, pero voy a comer. Eh, por ejemplo, temas de negación o de culpabilidad, que eso nos pasa mucho. Por ejemplo, yo no sé si a alguno de los pastores que está acá o las pastoras les ha pasado, pero que uno se acuesta un rato y uno no descansa porque tiene culpa cuando debería estar orando, debería estar leyendo la Biblia, debería estar haciendo una visita o debería estar haciendo cualquier otra cosa. Entonces, culpabilidad, sensación de improductividad, dificultad para desconectarse de las cosas del ministerio, cefaleas, dolor de cabeza, problemas cardiovasculares, alteraciones gastrointestinales, es decir, problemas de gastritis, colon irritable, mareos, disminución del deseo sexual, alergias, problemas musculares. Entonces, ahí hay una lista de cosas que pueden estar ahí como diciendo, venga, un tema muscular recurrente, un tema, por ejemplo, a mí en lo personal las aftas son propias de mis cuadros de estrés. Entonces, si uno empieza a identificar una u otra y otra y otra y otra, y dice, oiga, venga, venga, ya no está mal, estoy activado, tengo cuadros de ánimo muy cambiantes, a veces puedo estar muy efusivo, otras veces estoy sumido en la tristeza, como hay por ahí una canción de Janet, eh, pérdida del apetito o deseos de comer como loco. eh, digamos que esas son algunas de las que yo identifiqué. Y dentro de esas características, pues algunas pueden ser leves, otras pueden ser moderadas, hay otras que son ya graves y otras que son extremas, que ya hay que ponerle mucho cuidado. Entonces, por ejemplo, en el caso mío con el insomnio, es que si usted no duerme 1 o 2 noches, ya se está poniendo mal, pero si usted pasa meses durmiendo solo 1 hora o durmiendo 2 horas, ya usted empieza a llegar a la noche y le da terror llegar a la noche, de saber que probablemente no va a dormir. En el caso mío con el insomnio era un tema extremo, pero en otros asuntos ya era un tema leve, ya uno ahí empieza como a pararle bolas a ese tipo de cosas. De hecho, les iba a Gracias. decir, ustedes tienen en Unicim, es un psicólogo maravilloso, que fue el que me acompañó a mí, con el cual estoy muy agradecido, Juan Carlos. Sí, sí, es verdad. Gracias, Diego. Quiero darle la palabra a los que están levantando la mano. Creo que alcanzamos todavía. Sebas, señor. Sí, profe, gracias. Buenas noches, Diego. Pues ahorita que estamos viendo un poquito también en clase del tema del autocuidado, pues creo que lo primero es aterrizar que en ser conscientes de que ninguno está exento de pasar la situación por la que tú pasaste y creo que todos nos identificamos, pues personalmente yo trabajo, estudio, tengo el ministerio, tengo mi labor como esposo aquí en mi hogar y a veces uno está como en tantas cosas que se empieza a cargar no solo física, sino también mentalmente y eso puede desencadenar en cosas pues como lo que te pasó a ti. Entonces yo sí, teniendo esa perspectiva del autocuidado, quería pues que dieras algún consejo a una persona que está a punto de pasar o que puede estar pasando este tema. Digamos que nosotros también hemos visto en clase de pronto algún hábito o alguna práctica que ayude como a mejorar la calidad de vida en ese sentido. Sí, sí, Sebastián, creo que esa es una muy buena pregunta, hermano. Eh, mira, en términos muy prácticos, yo creo que acá hay una suma de varias cosas, o por lo menos es lo que yo he leído y lo que yo he experimentado y los consejos que recibo. Por ahí hay un libro que llama que nosotros somos lo que comemos. Entonces, yo creo que un elemento muy importante en el manejo de estos temas de salud mental, emocional, etcétera, tiene que ver con la comida.
tener unos buenos hábitos alimenticios. Entonces, por ejemplo, eh, hay que meterle a la verdura. Es más, por ejemplo, yo descubrí en este proceso que hay algunos alimentos que son muy buenos para ayudarle a uno con el tema de las emociones. Por ejemplo, los garbanzos, las arvejas, entonces para mí no me gusta eso. Entonces yo busco otras cosas que lo reemplacen. Pero, por ejemplo, el alimentarse saludablemente. Y ahí uno va a necesitar de pronto la ayuda de alguien que sepa o de un nutricionista. Ahí viene otra disciplina que le puede uno servir. Entonces, una buena alimentación, una alimentación balanceada, donde haya agüita, donde esté balanceada la cosa con la proteína, la harina, los vegetales, bueno, ese tipo de cosas. Cuidarse de alimentaciones que no son tan saludables, las gaseosas, los jugos de caja y todo ese tipo de cosas que uno sabe, el pan, que eso es difícil aquí en Ibagué, hermano, comer pan tan bueno. Entonces, digamos que hay una serie de cosas que tienen que ver con la alimentación, que uno tiene que cuidarse. Eh, yo estuve en una época de mi vida muy juicioso, cuidándome mucho, casi que vegano, hasta que llegó Santiago Spiti a Ibagué y me perjudicó y terminé abandonando el veganismo. Pero digamos que está el tema de la alimentación, es fundamental. Segundo, está el tema del ejercicio. Eh, yo últimamente he vuelto a tener problemas para dormir, pero haciendo una revisión de qué fue lo que dejé de hacer o qué fue lo que no hice bien, lo que dejé de hacer fue hacer ejercicio. Estaba yendo a montar bicicleta constantemente, entonces ayer volví a llevar la bicicleta, echarle airecito y vamos a arrancar otra vez a montar bicicleta. Entonces el ejercicio es fundamental. 3, 4 veces por semana, una horita. El que juega fútbol, pues juegue fútbol, o monte bicicleta, o vaya al gimnasio, vaya a caminar, vaya a trotar. Pero mire, para los que luchamos con el ejercicio que no nos gusta, ahí nos toca es tomar la decisión y obligar el cuerpo a obedecer. Pero después de que uno hace ejercicio, uno se siente bien, mentalmente, emocionalmente. Es increíble cómo el ejercicio físico sí termina siendo una rebendición para estos procesos. Entonces, alimentarse bien, eh, hacer ejercicio, dormir bien. Y para eso es fundamental lo que algunos llaman la higiene del sueño. Y en la higiene del sueño está el tema de, hay que comer por lo menos 3, 4 horas antes de irse a dormir. Y la idea es que se coma algo suave para que la digestión no le afecte. Es bueno desconectarse de los aparatos, del celular, del televisor, del iPad, del computador, unas 2 horas antes. Y empezar uno a formar esta idea de que el cerebro se vaya programando para dormir. Entonces, por ejemplo, la psicóloga me decía, el televisor en el cuarto no puede estar. Me decía algo que espero no lo vaya a tomar a mal ninguno acá, pero me dijo así, me dijo, la cama del cuarto matrimonial es solo para dos cosas, para dormir y hacer el amor, dijo. Me dijo la psicóloga. Nada más. No se trabaja en la cama, no se ve televisión, todas estas cosas. La mayoría de nosotros tenemos televisor. Yo tengo un televisor gigantesco en el cuarto. En el caso mío, por ejemplo, para empezar a familiarizarme con la higiene del sueño, yo no me dormía o sin el televisor, o sin el celular, o sin el computador. Yo necesitaba algo, o sin el libro. Pero parte de lo que me enseñaron es, hay que desarrollar una higiene del sueño donde no se dependa de nada. Como cuando uno tiene hijos chiquitos y que uno los enseña, tiene que dormirse sin ayudas. En mi caso, por mi caso tan extremo, a mí me tocó que una de mis hijas me cediera su cuarto, que es en el que estoy, para poder organizar esa higiene. Entonces yo ya, por ejemplo, ahí en el caso mío, yo ya sé que el cuarto de mi hija yo lo tengo es para dormir. Me hago entender, entonces como que no dependo ni del televisor ni del celular, el celular queda afuera, el computador queda afuera, todo queda afuera. Entonces creo que dormir bien, comer bien, hacer ejercicio. Yo no les voy a decir de orar y todo eso, porque ustedes saben mucho de eso. O sea, y no es que no sea importante, es muy importante. Lo que pasa es que yo doy por sentado que todos acá esa parte la tienen muy bien. Pero hay otra parte que para mí ha sido fundamental y es el regalarme espacios que normalmente no me regalaban. Entonces, por ejemplo,
eh, irme a, yo me fui para Pereira a visitar a un amigo, le dije a mi esposa, a mis hijas, quiero ir a visitar a un amigo y quedarme 2 días. Hágale, me fui para Pereira y allá estuve con un amigo, compartimos, charlamos, montamos bicicleta, bueno, hicimos como espacios que terminen llenando el tanque, lo que dice de, Cordeiro, un escritor que escribe un libro llamado Andar con el tanque vacío, y él dice hay que buscar espacios de llenar el tanque. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar con Santi, no solo porque me enseña y me nutre con todo lo que sabe, sino que con Santi yo puedo ser yo. O sea, yo no soy el pastor, yo no soy el que está estudiando teología y nada de esas vainas. Santi es mi amigo. Entonces yo con Santi puedo estar, puedo conversar, puedo escuchar música, no me siento juzgado, no me siento mal, nos reímos, nos chanceamos y eso me llena a mí el tanque, el compartir con personas que me hacen reír y aún que me permiten hacer cosas distintas. Entonces yo voy a decir algo acá que espero no sea un tropiezo para nadie. Antes de Cristo, yo era coleccionista de salsa. Llegué a Cristo y quemé todo eso porque era del mundo y acabé con todo eso. Pero curiosamente en este proceso una de las cosas que me dijeron es, ¿qué le gusta? Pues a mí me gusta leer la Biblia, muy espiritual, no me gusta leer la Biblia, me gusta orar, me gusta estudiar teología. No, ven, pero otra cosa, algo más de... Entonces, siempre me gustó la salsa. Y ¿Qué? Jesse Uribe también. ¿Y qué pasa si escuchas un rato? No, no para nada. Entonces conseguí el bongo, y yo me siento en mi balcón solito ahí, escucho algo y curiosamente a mí me hace bien. Eso no me manda por una salsoteca ni me manda pues a hacer cosas pecaminosas. Entonces creo que hay espacios como ir a comer con amigos, como ir a compartir o simplemente dormir. Entonces hay días donde yo la agenda, eh, yo cancelo mañana, sin culpa, y voy a descansar, o me voy a caminar, o me voy a tomar algo, o me voy para cine, alguna cosa de eso. Me hago entender como cosas que uno dejó de hacer por el ministerio, por el Señor, y yo creo que hay cosas que sí hay que dejar, pero también siento que hay cosas que no necesariamente van a afectar mi vida espiritual, ni van a afectar mi posición como pastor ni nada, que a mí en lo personal me pueden ayudar. A mí me gusta, por ejemplo, escuchar los imitadores de los políticos y reírme con ellos. Eso a mí no me va a afectar. Entonces creo que esos elementos sumados pues al tema espiritual, obviamente ayudan en términos muy prácticos y en el caso de los que requieran, pues un acompañamiento de alguien que haya caminado este sendero o un psicólogo, para mí, ojalá cristiano, es mi elección, puede ser bueno. O sea, no estar solo en esto, no estar solo en esto. Creo que uno necesita andar con algo, uno necesita abrir el corazón. Hay veces que solamente hablarlo ya fue, no necesita más. Simplemente sacar ese taco que tiene adentro, lo sacó y listo. Y en algunos casos, como el mío, parar, parar, cueste lo que cueste, parar. Porque hay momentos donde uno necesita parar y definitivamente desconectarse. Es decir, me desconecto esta semana y ya, o me desconecto este día y ya. O sea, creo que parar es una buena decisión en un momento dado. Gracias, Dieguito, y gracias, Sebas, también por la pregunta. Yo creo que podemos darle paso a Josué, una última intervención que también tiene la mano levantada. Josué, te escuchamos, abre tu micrófono. Hola, profe. Pues solo quería como dar un punto nada más, y es que, o sea, como hemos venido hablando de la sociedad del cansancio y todo, de cómo, o sea, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, y hay algo que, o sea, es muy importante, y es que la Biblia misma nos dice que, o sea, la Biblia no nos obliga a que hagamos todo, o sea, en todo tiempo, sino que mira cómo el Eclesiastés lo dice, ¿no? Todo tiene su tiempo para hacer las cosas, ¿no? Ahora, Dios mismo trabajó pues 6 días, ¿no? El séptimo día descansó. Entonces, de alguna manera, Él nos está como que diciendo,
siguen mis pasos y descansen, por lo menos descansen un día. O sea, para eso es, por eso es que nos da un día para el descanso, ¿no? Y para los judíos es sábado, para nosotros puede ser el domingo, ¿no? Según como nosotros estemos con el horario, así por decirlo, ¿no? Y hay muchas personas que, o sea, desperdician, bueno, tratar de, o sea, alcanzar los recursos necesarios, intentando alcanzar los recursos que, aunque ya tiene lo suficiente para sostenerse, aún quiere más. Entonces eso le genera muchas ansiedades, eso también le genera Así es. mucha depresión. Entonces, de alguna manera, pues estaba como recordando lo que nos dice la Biblia, ¿no? De que, o sea, nosotros, hasta Dios mismo nos dice, Él no nos pone una carga que nosotros no podemos llevar. Nos da como la carga liviana para que podamos llevarlo. Ahora, nosotros somos los que dejamos o que aceptamos que esa carga sea más pesada. O sea, nosotros mismos usamos nuestro tiempo según, o sea, lo que, no sé si va a sonar feo, pero lo que bien me parezca a mí, así por decirlo, sin seguir los parámetros que Dios nos da. De hecho, o sea, Dios conoce nuestro cuerpo, en qué momento se puede cansar, y eso el Espíritu Santo mismo el espíritu que está dentro de nosotros nos dice, mira que ya estás cansado, tienes que parar, tienes que descansar. No estás descansando lo suficiente para obtener la energía que necesitas, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que pues estaba pensando, de que, o sea, siempre el Espíritu de Dios va a estar ahí con nosotros, recordándonos en cada momento de lo que tenemos que hacer, ¿no? Y es un buen ejemplo y lo que nos dice el pastor Diego, ¿no? Y es que, o sea, en muchas ocasiones nosotros mismos nos causamos la depresión, nosotros mismos nos estamos cargando de muchas cosas y no nos damos cuenta. Entonces, no, o sea, cuando hay cosas que no tenemos que aceptarlo, pues no tenemos que decir, no, eso no lo puedo hacer. O hay cosas que sí puedo hacer, pues según mi capacidad, yo me comprometo, ¿no? Así por decirlo, ¿no? Entonces, pues eso es como lo que estaba como resumiendo lo que el pastor estaba diciendo, ¿no? Gracias. Sabio, Josué, hermano, gracias, qué bendición. Esa manera como concluyes y qué bendición verte aquí, hermano, compartiendo con nosotros. Sí, no, tienes toda la razón. Es así, hermano. O sea, en últimas, detrás de esto, una de las conclusiones a las que yo llegué es que no estoy obedeciendo la palabra del Señor. No estoy obedeciendo al Señor. Me estoy creyendo inclusive más que Dios, porque el mismo Dios descansa y se toma sus pausas en el séptimo día. Así que sí, de acuerdo. Y bueno, yo simplemente les digo, hay varios libros que yo me he leído al respecto. ¿Saben qué me parece curioso a mí? Que yo he leído varios libros sobre el tema, pero uno de los libros que más me impactó fue el de Byung-Chul Han. eh, eh, por la manera como este parece un profeta sin ser necesariamente un hombre cristiano, pero expone una realidad en la cual hemos caído en el ministerio, porque de alguna manera uno siente que uno tiene que hacer todo y que tiene que estar ahí, que tiene que no faltar y no puede decirle que no a nadie, porque entonces las ovejas, que no sé qué, pero creo que es necesario parar, es necesario decir no, es necesario tomar pequeñas decisiones. Mire que no son ni siquiera decisiones tan grandes. O sea, cuando uno llega a un punto como el que yo estuve, pues ya hay que tomar una decisión radical, pero las otras no son tan grandes. Es empezar a guardar el día, pues, sacar el día de descanso, desconectarse, hacer otras cosas. No, no es tan complicado, o sea, no es que se requiera una situación así grandísima. Y es necesario, y yo con mucho gusto, yo le puedo enviar a Santi ahí, o quien quiera escribirme, yo con mucho gusto le mando los nombres de los libros. Tengo libros que he leído muy buenos, tengo como dos en PDF, los otros sí los tengo físicos, y para el que esté interesado, pues los mira, y si yo les puedo servir algo con mucho gusto, y no lo digo como quien está en condiciones de dar cátedra, sino simplemente como alguien que está caminando ese proceso, porque yo sigo. De hecho, el psiquiatra me dijo hace 6 meses, le faltan 4 años, y yo no, me dijo,
no sé qué, 4 años todavía en este proceso. Entonces, estoy caminando, esto es de, uno aprende las lecciones y uno dice, no, sí, ya lo entendí, no sé qué, pero en algún punto en el camino uno empieza a sentirse bien y empieza a echar para atrás y empieza a descuidarse de cosas. Entonces, si yo les puedo servir algo con mucho gusto, para orar o para alguna recomendación o algo, pues aquí estoy y Santi tiene mi número y con mucho gusto ahí estamos para servirle. Vale, Dieguito, gracias. Una vez más, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio, hermano. Esto es de mucha bendición, la verdad. El aprendizaje al escucharte es grande y lo que estás haciendo es un aporte grande también, Diego. Muchas gracias por eso que haces. Y ahí luego charlamos para otra invitación también a otro espacio. Pensé que para la cuenta de cobro. Para lo del O sea, pago y ¿esta eso. te la pagan a ti? Esto ¿Esta lo hora te la- hablamos, esto lo hablamos luego. Perdón, voy a silenciar este micro. Decirles que el parcial lo tenemos mañana. Bueno, yo ya el parcial está en la plataforma, pero pónganle buena atención. Miren, ustedes lo pueden desarrollar, va a estar habilitado desde la 1 de la tarde. ¿Listo? Desde la 1 de la tarde ustedes lo pueden desarrollar y está habilitado hasta las 11:59 de la noche de mañana. Porque en el horario que tenemos nosotros encuentro no nos vamos a encontrar mañana. ¿Listo? Porque tenemos una actividad allá en la universidad. A esa hora tenemos ahí unas cosas que hacer, entonces yo voy a estar en eso. Pero ustedes saben que en ese lapso de tiempo tienen 11 horas para que realicen el parcial. ¿Listo? Para que lo suban ahí sin estrés, no se me afanen, no es cuestión de generar. Háganlo con calma, muy relajados. Bueno, muchas gracias por todo. Que descansen, que Dios les bendiga nuevamente. Gracias, Dieguito. Y nos Profe vemos. Diego, muchísimas gracias por compartirnos su experiencia. Gracias, profe Santiago. Con Bueno, gusto. Dios les Dios bendiga. bendiga. Un abrazo. Gracias, profe. Amén. Gracias. Muchas gracias. Gracias.